Solución a la pregunta número 1. Miren, lo están diciendo. En la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que se dedican a hacer alguna actividad física los estudiantes del tercer año de secundaria. Ahí nos dicen ya la actividad física, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Pero, para facilitarnos algo en los cálculos, te recomiendo hacer una columna extra. A ver, una columnita extra. Parecer no quiere. Ya, a ver, así a pulso nada más. A ver, aquí voy a poner la multiplicación del x por el FI. Y aquí voy a poner la marca de clase. Marca de clase. Y esta marca de clase tiene este símbolo, X. XY. Entonces, ¿qué tengo hasta ahora? Tengo la frecuencia absoluta que es FI. Importante. Tengo la frecuencia absoluta acumulada que es F mayúscula I. Tengo la marca de clase que es XY. Y aquí tengo el producto de ¿qué? De la marca de clase por la frecuencia absoluta. Prosigamos con el problema. Nuestra primera columna para ir es la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo vamos a rellenar este dato? Pues mira, comencemos con el 3. Pasa de frente, 3. Pero como te dice acumulada, para la siguiente ya no va a ser 3. Digamos, ya no vas a poner de frente el 19, sino que tienes que colocar todo esto de acá. El 3 más el 19. 3 más 19 viene a ser 22. Ya, entonces para el siguiente número no pondría 18, sino pondría todos los números hasta el 18. Que sería 3 más 19 más 18, que eso es 40. Por último, desde el 3 hasta el 10, la frecuencia acumulada, ¿cuál sería? Sería 3 más 19 más 18 y más 10, que eso te tiene que dar 50. Listo, ya tenemos la frecuencia acumulada. Ahora, marca de clase. ¿Cómo hago esa marca de clase? Sencillo. Tu marca de clase va a ser igual a límite inferior más límite superior sobre 2. Ya, entonces, ¿cómo hago eso? ¿Qué es límite superior y qué es límite inferior? Te preguntarás. ¿Notas que acá tenemos un intervalo? Mira, en este caso tenemos el siguiente intervalo. ¿Y cómo puedo calcular su marca de clase? O más aún, ¿qué es el límite inferior y qué es el límite superior? El número que está a la izquierda viene a ser el límite inferior. Y el número que está a la derecha viene a ser el límite superior. Entonces, ¿cómo puedo calcular la marca de clase de ese intervalo? De la siguiente forma. Límite inferior, 0. Límite superior, 3. Todo dividido entre 2. Y esto me da 1.5. Ah, ya. Entonces, la marca de clase de la primera fila, que va de 0 a 3, es 1.5. Para el siguiente, ¿cuál sería? Ya no sería el intervalo 0 a 3, sino que sería el intervalo 3. Límite inferior, 3. Más límite superior, 6 sobre 2. 9 medios. 4.5. A ver, otro valor que tengamos. Este intervalo aquí, el que sigue, que va de 6 hasta 9. Límite inferior, 6. Límite superior, 9. Y todo esto sobre 2. 15 sobre 2. Esto es 7.5. Allá. 7.5. Entonces, ¿cómo hago aquí? A ver. En la siguiente marca de clase. Tengo 9 a 12. Para ir a la marca de clase es el límite inferior, que es 9, más el límite superior, que es 12. Sobre 2. Que es 21 sobre 2. Esto viene a ser 10.5. Listo, 10.5. Ahora, ¿qué procedemos? Mira lo que tenemos al costado. Multiplicar la marca de clase por la frecuencia absoluta.
¿Y cómo sería? En la primera fila, a ver, en la primera fila sería este 3 por este 1.5, porque es multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. 3 por 1.5, eso es 4.5. Ahora, abajo, ¿qué tenemos? Tenemos la frecuencia absoluta que vale 19. Y ahora tenemos la marca de clase que vale 4.5. Sería 19 por 4.5. 85.5. Abajo, ¿qué tenemos? Tenemos el 18 y acá el 7.5. Entonces sería 18 por 7.5. Esto es 135. Por último, abajo tenemos el 10 y tenemos el 10.5. 10 por 10.5. Esto viene a ser dado por 105. Y ahora, para calcular el total o la suma de estos valores, tendría que sumar 4.5 más 85.5 más 135 más 105. ¿Cuánto me da eso? Verifiquemos. 4.5 más 85.5, 90. Más 135, 225. Más 105, 330. O sea que el total o la suma de estos XI por FI me da 330. Hasta ahí ya tenemos la primera parte. Con esta tabla ya podemos empezar a hallar los datos que son la media, mediana y moda. Bueno, si queremos proseguir para hallar con la media, que es lo primero que nos piden, ¿no? Determinando media. Determinando media. ¿Cómo procedemos? A ver. La media, en este caso, va a ser de la siguiente forma. La sumatoria o la suma, mejor lo escribo con la forma literal, ¿no? La suma de todos los XI, de los XI por FI. Y esto dividido entre el total de datos. Y ahí nos damos cuenta de por qué lo hemos sumado. Mira esta columna de acá. La de que estoy haciendo de azul. Ese es XI por FI, ¿sí o no? Y te dice sumar todos, pero ya lo sumamos. Y la respuesta era 330. Ah, reemplazo nomás 330. Total de datos, ¿cuánto es el total? Mírate en la tabla. Total es igual a 50. Simplifica 0. ¿Qué te queda? 33 sobre 5. Y 33 sobre 5 es igual a 6.6. Y así de fácil encontramos la media. Bueno, en esta parte vamos a hallar la mediana. A ver, tengamos aquí la siguiente fórmula. Mira, para hallar la mediana necesitamos el límite inferior más el total sobre 2 menos la frecuencia absoluta acumulada de i a la menos 1, que viene a ser el anterior, sobre la frecuencia absoluta y todo esto multiplicado por la amplitud. Así dicho de esa forma puede ser algo complicado, ¿no? Mejor vamos a ver los datos. Y un cierto criterio. Sabemos que el total de datos es 25. Total es igual a 25. No, total de datos es 50. Pero cuando hablamos de mediana, o sea, lo que está en el medio, es como si tendríamos que partir en dos partes. Tenemos que partirlo en dos. Pero ¿cómo partimos el total en dos? Entonces a ti se te viene a la mente dividirlo entre dos. ¿Y cuánto es el total entre dos? Ah, pues es 25. Y este dato de aquí es muy importante. ¿Por qué? Porque con este dato vamos a irnos a la frecuencia acumulada. Absoluta. En la de aquí. Y vamos a usar este criterio del 25. Si queremos buscar a 25, en el primer dato tenemos solo 3. O sea que el 25 es más grande. No puede estar ahí. Vamos al 22. El 25 puede estar dentro de ahí. Pues el 25 también le gana al 22, así que no puede estar. Pero acá, concentrémonos en el 40. 25 es menor que 40, o sea que 40 contiene al 25. Como vemos que lo contiene, entonces es la fila o el intervalo con el que vamos a trabajar. Ese criterio vamos a usar para poder hallar la mediana. Como ya hemos seleccionado con qué fila vamos a trabajar, aquí tenemos el límite inferior. Te piden calcular o te piden hallar el límite inferior. ¿Pero el límite inferior de qué? De este intervalo de acá. Y el límite inferior de ese intervalo es el numerito que está a la izquierda. Y ese es el 6, porque mira, va desde 6 a 9. Acá te dice clarito. De 6 a 9. Y el número que está a la izquierda sería el 6. Reemplázalo. 6 más
Total entre 2. Total entre 2 es 25. Ya lo hemos hallado. Menos frecuencia absoluta acumulada de i a la menos 1. Ese i a la menos 1 te dice que es el anterior. Entonces, ¿cómo podríamos hacer? Si estamos en el 40, el anterior sería 22. Ah, ya, 22. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Ah, y por sobre la frecuencia absoluta nada más. La frecuencia absoluta en ese caso sería el... Volvamos. Ah, ya es el 18. Mira, frecuencia absoluta. 18. Entonces abajo va 18. Y nos faltó detallar qué es la amplitud. ¿Amplitud qué es? Límite superior menos límite inferior. En este caso, ¿con qué intervalo estamos trabajando? Con el que va de 6 a 9. 6 a 9. Entonces el límite superior es 9 y el límite inferior es 6. Así que la amplitud en este caso valdría 3. Ahora, tenemos 6 más 25 menos 22, eso es 3 sobre 18. Y todo esto por 3. ¿Cómo podemos seguir efectuando? 6 más 3 por 3, eso da 9. Y esto es sobre 18. 6 más, sácale novena. Novena 1, novena 2, un medio. Y 6 más un medio es lo mismo que decir 6.5. Y esto queda igual a lo que denominamos mediana. Y así de fácil ya tenemos el segundo dato. Ahora, para proceder con el cálculo de la moda, ¿de qué tenemos que darnos cuenta? Cuando hablamos de moda, a lo que nos referimos es qué es lo que más se repite, o qué es lo que más hay. Por ejemplo, si tú vas a un lugar y ves que todos usan zapatos blancos, todos, entonces puedes decir que la moda es usar zapatos blancos. ¿Y cómo lo determinaste? Pues viendo u observando que es lo que más se repite, los zapatos blancos. Entonces, siguiendo el mismo criterio de moda, tenemos que ver en la frecuencia absoluta ahora. Tenemos que ver la frecuencia absoluta y ver lo que más se repite. ¿Cuál es el número mayor de la frecuencia absoluta? Entonces, si me doy cuenta, tengo 3, 19, 18 y 10. Entonces, la frecuencia absoluta sería el 19, porque es el número mayor. Entonces, con esta de aquí voy a trabajar. Listo, ya tengo mi fila con la que voy a trabajar. Ahora sí puedo decir, ah, mira, límite inferior. Ya tenemos un poco más de experiencia con esto. En este caso, el límite inferior estaría determinado por el numerito de acá, que es 3, más frecuencia absoluta de i. Frecuencia absoluta de la fila que hemos agarrado es 19. Ah, ya, 19. Menos fi menos 1. El fi menos 1 es 1 anterior. O sea, sería el, en vez del 19, el anterior sería el 3. Ah, ya. Sobre fi que hemos tomado es 19. Menos el anterior. Ah, el anterior es 3. Es lo mismo que arriba. Pero abajo recuerda que está sumado con el fi que habíamos tomado, que en este caso es 19. Pero le estamos restando el fi más 1. Si menos 1 era el anterior, más 1 sería el que le sigue. Y el que le sigue a 19, el que está abajo es el 18. Ah, ya. Por la amplitud. Ah, ya, pero la amplitud de esto. Verifiquemos, mira, estamos en el intervalo 3 con 6. ¿Y cómo era la amplitud? La amplitud era igual a límite superior menos límite inferior. 6 menos 3 y eso es igual a 3. Y listo, reemplazamos todos los datos para poder hallar la moda. A ver, tenemos 3. 19 menos 3 es 16. Abajo, ¿qué tenemos? 19 menos 3, 16 también. Más 19 menos 18. Más 1. Y todo esto multiplicado por 3. 3 más 16 entre 17. 16 entre 17. Por 3. 16 entre 17. Calculemos cuánto es. A ver, 16 entre 17, ¿cuánto es? 16 entre 17. Eso responde a 0.941. Pero esto está multiplicado por 3. Entonces por 3. Ah, ya. Esto me da un 3 más 2.82. Ah, ya. Entonces efectúo la suma. 3 más 2, 5. Y el resto de números sigue igual.
Y ya podemos proseguir con la pregunta, mira. Llegamos al final de efectuar toda la fórmula y ¿a qué llegamos? A que la moda es igual a 5.823. Y ahora, ¿qué nos dice la parte B? La parte B, ¿qué nos decía de la pregunta? Volvamos acá. Luego, interpreta el significado de dichos resultados. El significado de dichos resultados. A ver, tenemos la moda. ¿Qué nos quiere decir la moda? La moda en sí nos quiere decir que el tiempo que fue común para todos, o sea, cuántas horas se practica más, vendría dado por el 5.823. En otras palabras, por ejemplo, supongamos que estuviera de moda que todos los niños practiquen media hora de deporte. O sea, todos practican media hora de deporte. En este caso, la moda es que practiquen 5.82 horas de deporte. De deporte. O sea que la mayoría de los niños, si cogemos un niño al azar, ese niño puede ser, tiene mucha probabilidad de que al menos haga 5.82 horas de deporte. Ahora, ¿qué nos dice la mediana? ¿O no? ¿Qué otro dato tenemos aquí? Tenemos el dato de la media, o sea, en promedio. Ya, lo que nos quiere decir la media es que si yo tomo un dato al azar, o si no junto cada uno de los datos, o sea, el número de horas que tienen los niños, en promedio, o sea, lo que se espera es que cada niño, o la muestra de los niños, haga 6.6 horas de deporte. De deporte. Esto es lo que me da el promedio, o sea, juntando cada uno de los datos. Y también nos faltaría interpretar los datos de la mediana. Acá tenemos la mediana. Llegamos a que la mediana es de 6.5. O sea que si yo pongo o quiero expresar esta medida de tendencia, que si toma un niño que está justo en el medio, o sea, si tuviera 5 niños, 1, 2, 3, 4, 5, agarro la cal y le pregunto cuántas horas tiene o cuántas horas hace de ejercicio. Y él me diría 6.5. En este caso no tengo 5 niños, ¿no? Tengo 50 niños en el salón. Pero esa es la idea, de que si yo tomo a una población o a un niño que es de la muestra, que está en el medio o tendiendo al medio, el valor de sus horas se tiene que acercar a 6.5. Esa es la interpretación. Pero comparemos los datos, ¿no? Miren, la media vale 6.6, la mediana 6.5 y la moda vale 5.82. O sea, si nos damos cuenta, los valores no se alejan tanto. Y esto nos quiere decir que estos datos son en sí normales, o que tienden a ser normales. O en su defecto, ¿no? Si usamos una palabra más técnica, vemos que la moda, o sea, de la media y la mediana, son datos que están muy, muy juntos, ¿no? 6.5, 6.6. Podríamos dar como conclusión, en la parte B, que los datos son simétricos. Aparentemente son simétricos, ¿no? Por cuando se usa la media y la mediana. Y con esto ya podríamos dar finalización al ejercicio número 1.